Al profundizarnos en la vida de Salomón, encontramos a un hombre que transitaba entre la luz de una sabiduría incomparable y las sombras de sus propios excesos. Imagina ser el monarca más sabio del mundo, gobernar el reino más próspero de Israel, tener todo lo que deseas al alcance de la mano, pero aún así perderse en un ciclo interminable de deseos que lo apartan de lo que realmente importa. Salomón, el rey que heredó el trono de su padre David y construyó el templo más grandioso en honor a Dios, pronto se vio inmerso en la búsqueda de placeres temporales y relaciones que distorsionaban el verdadero propósito de su existencia. Este hombre, lleno de sabiduría, que pidió a Dios discernimiento en lugar de riquezas o poder, comenzó a tomar decisiones que contradecían los principios que más valoraba. El pedido hecho a Dios en un sueño, donde Salomón tuvo la oportunidad de pedir lo que quisiera, fue una elección que tocó profundamente al mismo Señor. En lugar de pedir riquezas o victorias militares, Salomón pidió solo sabiduría para gobernar con justicia al pueblo de Israel. Conmovido por la humildad de su solicitud, Dios le otorgó no solo sabiduría, sino también riquezas y honor que ningún otro rey experimentaría jamás. Así, Salomón se convirtió en una figura reconocida mundialmente por su sabiduría extraordinaria. Fue él quien presenció un juicio histórico, donde dos mujeres disputaban la maternidad de un bebé. Para resolver el conflicto, Salomón ordenó que el bebé fuera partido por la mitad y dividido entre las dos. La verdadera madre, desesperada por salvar al niño, imploró que la otra mujer se quedara con él, y Salomón, reconociendo el amor genuino, le entregó el bebé. Este episodio, que demostró su habilidad para discernir la verdad, rápidamente lo consagró como una figura venerada, y su fama se expandió por varios reinos, atrayendo a gobernantes de todo el mundo. Salomón pasó a ser un ejemplo de justicia y sabiduría, un modelo a seguir. Sin embargo, lo que parecía ser un reinado de prosperidad comenzó a desvirtuarse. Salomón, el hombre más sabio y próspero, no se conformó con las riquezas y honores que Dios le había otorgado. Su búsqueda de poder y placer lo llevó a acumular mujeres de diferentes partes del mundo, no solo por deseo personal, sino también con la intención de firmar alianzas políticas y fortalecer su reino. Lo que inicialmente parecía una estrategia inteligente, pronto se transformó en un juego peligroso, donde el número de esposas y concubinas creció exponencialmente, con 700 esposas y 300 concubinas. El rey, que parecía inmune a las tentaciones, se vio atrapado en un ciclo de deseo y lujuria. Ahora imagina el ambiente dentro de ese vasto palacio, un lugar donde el amor ya no era un lazo genuino, sino una lucha por poder y estatus. Muchas de estas mujeres nunca veían a Salomón, mientras que otras esperaban meses o incluso años por un momento de atención. Las más privilegiadas eran agasajadas con joyas y posiciones destacadas. Pero, ¿qué significaban realmente estos matrimonios? Era más que una simple cuestión política. Era una manera en que Salomón afirmaba su dominio y control. Cada nueva esposa era una nueva conquista, y él comenzó a tratarlas como símbolos de su capacidad para dominar. No obstante, lo que parecía ser una simple cuestión de poder, se transformó en un dilema moral de gran magnitud. Las mujeres, con sus diferentes culturas y creencias, trajeron consigo a sus propios dioses y prácticas religiosas. Inicialmente, Salomón permitió que cada una de ellas siguiera sus tradiciones en privado, pero con el tiempo cedió aún más. El hombre que había dedicado un templo al Señor comenzó a permitir que altares paganos fueran erigidos en Israel, todo para complacer a sus esposas. Sabía que estaba desobedeciendo los mandatos divinos, pero el deseo de agradar y mantener su poder y control sobre el reino pesaba más. Esta concesión, que comenzó como una manera de mantener la paz en su harén, pronto se transformó en una grave falla espiritual. Salomón, que había sido elegido por Dios y dotado de una sabiduría incomparable, comenzó a alejarse del Señor para seguir el camino de la indulgencia y el placer. Su atención, antes centrada en el Señor, comenzó a dirigirse hacia altares de Baal y otras deidades, lo que socavó no solo su fe, sino también su liderazgo. El pueblo, que antes lo veía como un ejemplo de justicia, comenzó a cuestionar su fidelidad a Dios.
Lo más alarmante fue cómo la búsqueda de placer y poder empezó a corroer el carácter de Salomón. Se perdió en su afán de control, tratando a sus esposas como piezas en un juego de poder, y no como herramientas para fortalecer alianzas políticas. Empezó a actuar en contra de la voluntad de Dios, y sus decisiones terminaron por tener consecuencias devastadoras. Al intentar satisfacer sus propios deseos y acumular más, se dio cuenta demasiado tarde de que, al buscar placer, había perdido lo que verdaderamente importaba. La gran lección que la historia de Salomón nos enseña es que, cuando ponemos nuestros deseos por encima de un propósito mayor, nos perdemos. La búsqueda de placeres temporales y de cosas que no pueden llenar nuestro espíritu nos aleja de lo que realmente es significativo. Salomón, que tenía todo lo que un hombre podría desear, se vio vacío y perdido, rodeado de riqueza y poder, pero con un profundo vacío interior. Su sabiduría falló no por falta de conocimiento, sino porque permitió que lo dominaran cosas que nunca podrían satisfacer su corazón. Si te identificas con la trayectoria de Salomón, es hora de reflexionar sobre lo que realmente tiene valor en tu vida. ¿Estás buscando algo que no puede encontrarse en bienes materiales o placeres efímeros? La historia de Salomón es una invitación para reconsiderar nuestras decisiones y recordarnos que la verdadera felicidad solo se encuentra cuando vivimos de acuerdo con el propósito divino. Cuando priorizamos nuestros deseos por encima del camino de Dios, corremos el riesgo de perdernos. Sin embargo, al volvernos hacia Él, encontramos la verdadera paz y satisfacción. La vida de Salomón, con su ascenso extraordinario y su trágica caída, marca una lección que perdura a lo largo de las generaciones. Cuando el rey se perdió entre su inmenso harén, una mujer en particular destacó. Ella no era solo una esposa más, sino una mujer capaz de cautivar a Salomón de una manera única, algo que ninguna otra había logrado. Tal vez fue su belleza, su inteligencia o el misterio de su origen extranjero lo que la hizo convertirse en la favorita del rey. Lo cierto es que ella no era una esposa común. Ganó la atención exclusiva de Salomón, quien la colmó de regalos lujosos y ornamentos, y para ella el rey parecía dispuesto a hacer cualquier cosa. Fue precisamente esa disposición para complacerla lo que dio inicio a un problema aún mayor. Ella, proveniente de una nación que adoraba a otros dioses, comenzó a influir en Salomón para que permitiera que sus creencias se practicaran dentro del propio palacio. Inicialmente, él permitió discretamente que ella siguiera sus tradiciones, pero pronto este comportamiento dejó de ser suficiente. Ella exigió un altar para sus dioses, un pedido que desafiaba directamente los mandamientos del Dios de Israel. ¿Y qué hizo Salomón? Cedió. Este momento, que parecía una simple concesión para agradar a su esposa favorita, fue el inicio de una decadencia espiritual que afectaría todo su reinado. Cuando comenzó a ceder a las demandas de ella, otras esposas hicieron lo mismo. La concesión, que debía ser temporal, se transformó en una señal clara de la pérdida del compromiso espiritual de Salomón. La actitud del rey sorprendió a los sacerdotes del templo, quienes se horrorizaron al ver que los ídolos eran adorados en el mismo país que había sido dedicado al Señor. El fin de Salomón estuvo marcado por una cruel realidad. Había cambiado la gloria de Dios por placeres temporales, y esto condujo a la decadencia no solo de su reino, sino de su carácter. El pueblo de Israel, que antes veía al rey como un ejemplo de sabiduría y justicia, ahora lo veía alejarse de su propio Dios, dividiendo la nación y comprometiendo su legado. El reino comenzó a fragmentarse, y Dios, en su misericordia, le advirtió a Salomón que su reinado se dividiría tras su muerte. En los últimos años de su vida, Salomón vivió reflexionando. Reconoció demasiado tarde que sus decisiones habían llevado a la destrucción de todo lo que había construido. La historia de Salomón, aunque trágica, nos ofrece una poderosa lección. Cuando damos espacio a nuestros deseos para que nos controlen, sacrificamos lo que realmente es importante. Salomón nos enseña que solo al volvernos a Dios podemos encontrar la verdadera paz. Si esta historia tocó tu corazón, no dejes de explorar más sobre la vida de Salomón y otros personajes bíblicos. Deja tu comentario sobre lo que piensas de esta travesía y comparte tus reflexiones sobre la importancia de vivir con propósito.
Hazlo ahora y comienza a reflexionar sobre lo que realmente importa.